Buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Señor, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos de nueva cuenta disfrutar el gozo de la lectura de tu palabra, gracias Señor porque también en la mañana nos permite reunirnos con nuestros hermanos en la fe, escuchar tu palabra Señor y seguir cumpliendo con tu voluntad. Bendito sea Señor, siempre y por siempre, amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Vamos a comenzar con la lectura y como siempre, iniciamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la primera carta a Timoteo. No es cierto, es la segunda carta de Timoteo. Sí, el versículo sí es de la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, y escrito está: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esta palabra nos exhorta a estar apercibidos a las actitudes de este mundo corrupto que nos invita a comportarnos con vanidad y avaricia, alimentando el ego y la arrogancia, impulsándonos a ser sabios en nuestra propia opinión, necios. Y ahora, ¿qué necesitamos para enfrentar todas nuestras batallas para lograr ser buenos ministros de Jesucristo? El conocimiento y la actitud de fe siguiendo la justicia, la paciencia, la mansedumbre, la piedad con amor, logrando el cumplimiento escrito en su palabra así: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión y ahora sí, vámonos directamente a la lectura de la palabra. En esta ocasión continuamos con el libro de Génesis, vamos a iniciar con el capítulo 29 y escrito está: Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban ahí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde son? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abreven las ovejas y vayan a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas, y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mío eres. Y estuvo con él durante 1 mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada, venida por la mañana. He aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada.
Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Los hijos de Jacob. Y vio el Señor que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado el Señor mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó el Señor que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré al Señor, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Capítulo 30 del libro de Génesis, escrito está: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel, y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Y así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bila, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Y concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz a otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandragoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el 6.º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque él le ha dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Y después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame el Señor otro hijo. Tretas de Jacob y Labán. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia ante tus ojos y quédate. He experimentado que el Señor me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y el Señor te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada, si haces esto por mí volveré a apacentar tus abejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuera pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob
varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellos mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que habían mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedió que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibieran a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán, y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Con eso terminamos la lectura de los capítulos de Génesis del día de hoy. Bueno, ¿qué vemos aquí? El inicio de las 12 tribus de Israel. Aquí vemos que había bueno, primero que nada tenemos que ver que Jacob ahora sí se tomó, como diríamos aquí en México, con la horma de su zapato. ¿Por qué? Porque después de haber sido un suplantador, un mentiroso, un engañador, le pagaron con la misma moneda porque fue a caer con su tío Labán, que también le empezó a hacer varias tretas que no le fueron del agrado de Jacob. Yo digo que fue justicia divina por la manera en que lo trataba Labán. Esa fue la manera en que él trató a su hermano. Él trabajó por Rebeca 7 años y le dieron a Lea. Él dice la palabra que tenía la mirada muy dulce, además escribía muy bonito, pero no se comparaba con Rebeca, que era de muy hermoso parecer. Aún así, Labán le vio la cara y le dio a Lea la mayor, y se tuvo que casar con ella a fuerzas, y le tuvo que trabajar otros 7 años a Labán por Rebeca, la cual le fue dada por mujer, y empezamos a ver que hay una pugna, una pelea entre las dos hermanas para ver a quién amaba más Jacob. Obviamente Jacob amaba mucho más a Rebeca, como lo dice la palabra, y vemos que aquí ya empiezan las dos a tener hijos, y no solamente ellas, sino que por esa guerra, por esa pugna que tenían por complacer a Jacob, le entregaron a sus siervas, a esta Bila y a Silpa, para que también ellas les dieran hijos. En total, en este capítulo vemos 11 hijos que tuvo Jacob entre sus esposas y sus siervas. Falta uno por ahí, por eso no les hice la lista de los hijos de Jacob, de los patriarcas de Israel, hasta que se completen los 11 para que podamos ver qué significa cada uno de los nombres que tienen los hijos de Jacob. Y después Jacob quería regresar ya a su tierra con su familia. Labán le dice que sí, y Jacob le pide por pago ovejas pintadas, ovejas manchaditas. Y bien abusado Labán separa las ovejas manchadas y manda a sus hijos que las escondan. Esa es la verdad. Por lo tanto, Jacob tuvo que trabajar el doble, pero también Jacob se la regresó con trampas para que las ovejas que estaban bien, las ovejas más fuertes, parieran ovejas manchadas y cabritos manchados para que él se los pudiera quedar. De hecho, la palabra dice que prosperó más que Labán. Es una pelea entre dos mentirosos, en ese momento entre dos grandes mentirosos, entre dos grandes, ¿cómo decirlos? Mañosos, diríamos aquí, en la que estaban los dos en pugna, porque Labán no quería que Jacob se fuera porque él traía la bendición de Dios, y Jacob se quería ir porque ya quería formar su propia familia con las mujeres que había adquirido. A final de cuentas, tenemos que llevarnos con la enseñanza de que tenemos que hablar con la verdad, tenemos que ser verdaderos, tenemos que decir las cosas como son, tenemos que cumplir nuestros tratos, nuestras promesas, tenemos que cumplir con lo pactado. De hecho, aquí todavía no había, por decirlo así, leyes civiles con toda la fuerza que fueron dadas en Éxodo, en Deuteronomio, pero aún así Jacob pudo haber rechazado a su hija Lea, a la hija de Labán, Lea, y quedarse con Raquel, pero él aceptó el trato y volvió a trabajar. Por eso nosotros debemos de mantenernos firmes en lo que prometemos, no solamente con Dios, sobre todo con Dios, ¿no? Cuando dice la palabra que cuando hagamos un trato con Dios, procuremos cumplirlo de manera inmediata.
Tenemos que hacer los tratos con toda honestidad frente a los hombres, frente a la sociedad, frente a todos, para que de nosotros no se manche nuestro buen nombre y mucho menos el de nuestros hijos. Imagínense cuando vengan nuestros hijos y digan, es hijo de ese mañoso. Pero bueno, ahora sí, vamos a leer el capítulo 9 del Evangelio de Mateo y escrito está. Jesús sana a un paralítico. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de ahí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal, y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si toco solamente su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apártense, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. 2 ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegada a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a su fe les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, miren que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Un mudo habla. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Bueno,
Vámonos rapidísimamente a darnos una vueltecita por lo que acabamos de leer. Primero vemos, ¿cómo se llama? Lo que dice, Jesús sana a un paralítico. Ok, vamos a hacer un comentario rápido de solo una parte de lo que leemos para que podamos quedarnos con una idea y los invitamos a que lean con más profundidad esto porque tiene mucha enseñanza. Primero que nada, nuestro Señor Jesucristo está dando una muestra más de que Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es el único que conforme a la ley, conforme al Antiguo Testamento, conforme al Nuevo Testamento puede perdonar pecados? Solamente Dios. Por eso los fariseos se pararon así de uñas, se enojaron mucho porque decían, blasfema, porque se estaba haciendo igual a Dios. El único que podía perdonar pecados, según las estrictas leyes fariseas, era Dios. Por lo tanto, los fariseos se enojaron mucho porque se estaba haciendo igual a Dios. Después viene algo que siempre me ha asombrado, que yo quisiera que hubiera sucedido con mí. Se tardó muchos años el Señor. Yo creo que muchos de nosotros hubiéramos dado porque nos hubiera tocado de esta manera el corazón. El llamamiento de Mateo. Si bien a Pedro, a Juan, ¿quién es el otro? Juan, Andrés, Pedro y Jacobo estaban trabajando en sus barcas, ellos ya habían oído de la fama de Jesús por medio de Andrés, porque él era discípulo de Juan. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que Mateo fue llamado por nuestro Señor Jesús y nomás le hizo, sígueme. No sabemos, seguramente sí, porque la fama de Jesús ya se estaba extendiendo, pero Mateo era un publicano. ¿Qué es un publicano? Un cobrador de impuestos para el gobierno romano. Eso es un publicano. Él se encargaba de cobrar los impuestos y darle una parte a Roma. Podía cobrar lo que él quisiera y mientras le diera la parte correspondiente a Roma. Era un hombre muy rico, muy rico porque él tomaba lo que él quería de los impuestos. Sin embargo, dice la palabra que a Mateo solamente le dijo, sígueme. No le dijo nada más, solamente le dijo, sígueme. Y la palabra dice que dejándolo todo, Mateo lo siguió. Y se levantó y le siguió. Ese es un llamamiento verdaderamente increíble. Muchos de nosotros quisiéramos que nuestro Señor Jesús así nos hubiera llamado y responder con la misma certeza con la que lo siguió Mateo. Ojalá dentro de poco haya muchas personas que con solo escuchar la palabra de Dios, con solo escuchar el evangelio de salvación, se vuelvan totalmente de corazón a nuestro Señor y Salvador. De ahí nos pasamos hasta lo que dice la mujer que tocó el manto de Jesús. Una increíble demostración de fe. De hecho, el Señor Jesús se maravilla 2 veces. Lo vamos a leer más adelante. Estos pasajes están en Marcos y en Lucas. En Lucas está mucho como que más explayado en la manera de explicarlo. Pero aquí lo importante es que tenemos que ver que la mujer dentro decía de sí, si solamente tocara el manto del Señor, seré salva. Esa era una fe increíble, una fe que estaba depositada no en el manto, en la persona de Jesucristo. O sea, sí, porque luego ahora los falsos pastores, los falsos maestros, les andan vendiendo aceititos, les andan vendiendo trapitos, diciendo que con solo tocarlos se van a curar de todos sus males. Eso nada más no es más que una vil y asquerosa mentira. Aquí lo que vemos es que la mujer con flujo de sangre solamente pensaba, con tan solo tocar el manto del Señor voy a ser salvo. Ahora, no vemos el otro lado de la historia. Cuando leamos Levítico, vamos a ver, Éxodo y Levítico, vamos a ver que las mujeres que tenían flujo de sangre o se quedaban encerradas en la casa o se iban una semana fuera del pueblo a purificarse. Siempre que ellas tuvieran la costumbre de las mujeres, como lo dice la palabra, la menstruación, ellas se tenían que ir, no podían tocar nada. De hecho, a quien tocara o quien las tocaran, también tenían que ir a purificarse.
Esta pobre mujer llevaba 12 años viviendo en soledad, 12 años viviendo en las orillas del pueblo. De hecho, cuando leamos Marcos y Lucas nos vamos a dar cuenta que se había gastado absolutamente todo lo que tenían doctores y nadie podía curarla. Era una mujer abandonada, era una mujer sola, era una mujer triste que nadie le hablaba. Era una mujer que vivía en la más profunda soledad porque por todos era considerada impura. Y sin embargo el Señor Jesucristo la sanó por la fe que ella mostró. De hecho el Señor Jesús le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Y qué pasó? Que la mujer fue salva desde aquella hora. Pero tenemos que ver que siempre lo que hacía el Señor Jesucristo es sanar el alma y después sanaba las dolencias físicas. Entonces, esta muestra de fe, yo quisiera tener tanta fe como el centurión, como Abraham, como la mujer del flujo de sangre, que era increíble cómo sabían que solamente con la fe depositada en nuestro Señor y Salvador iban a ser salvos. Y de aquí nos vamos. Miren, esto de 2 ciegos reciben la vista tiene una enseñanza increíblemente muy grande, porque está relacionada con el ciego Bartimeo que viene en Marcos, que viene en Lucas. Ahí nos vamos a explayar un poquito más en este comentario, porque la enseñanza que tiene el ciego Bartimeo también tiene que ver con el servicio que tenemos que hacer para Jesucristo nosotros. Vámonos hasta donde dice que la mies es mucha. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido a Cristo? Yo creo que todos nosotros, los que vemos los videos, los que estamos suscritos, los que nos decimos cristianos, pensamos o decimos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir a Jesucristo? ¿Cuántos de verdad tenemos el ánimo, tenemos las ganas, tenemos el deseo de servir a Jesucristo? No por la espera de una recompensa, no porque nos vaya a dar algo, simple y sencillamente por el amor que Él demostró yendo a la cruz en lugar de nosotros. Entonces, dice el Señor: ¿cuánta gente hay en el mundo que necesita la palabra de Dios? ¿Y nosotros qué hacemos? Ni evangelizamos, ni compartimos, ni llevamos, ni estudiamos, ni leemos. Tenemos que ser disciplinados si queremos ser discípulos de Jesucristo, porque solamente de esa manera nos podemos volver obreros para el reino del Señor, no obreros para nosotros, no obreros para gloria personal, obreros para la gloria del reino de Dios. ¿Por qué? Porque entre más prediquemos el evangelio, más rápido se va a cumplir la profecía de que este evangelio será predicado hasta el fin del mundo y entonces vendrá nuestro Señor Jesucristo de regreso. Si todos nos pusiéramos de acuerdo y empezáramos a predicar el evangelio como se debe, créanme, el Señor Jesús ya vendría a instaurar su reino aquí en medio de todos nosotros. Bendito Señor, toca nuestro corazón, Padre, para que nos volvamos siervos tuyos, buenos obreros, que trabajemos en la recolección del trigo, Señor, de esa espiga que tú has sembrado, que nosotros nos volvamos recolectores, que nos volvamos sembradores de todo aquello, Señor, para que sean muchas personas que doblen las rodillas ante tu gloriosa presencia, que todos te reconozcan como Dios, Señor y Salvador, Señor, que todos estemos juntos como hermanos, como la esposa, como la prometida tuya, Señor, que somos. Queremos vernos en el banquete celestial que tienes preparado para cada uno de nosotros y que podamos estar reunidos como verdaderos hermanos en la fe, como verdaderos hijos de Dios. Que sea nuestro anhelo, de verdad, que sean nuestras oraciones, Señor, pedir que nos des valor, fuerza, sabiduría, conocimiento para predicar el evangelio a todos, Señor, porque todos son tus hijos, todos quieren que sean tus hijos, Señor, y todos merecen la oportunidad de estar en el cielo contigo, porque esa es tu soberanía. Gracias, bendito Señor, por tan grande regalo que nos has dado, esa salvación tan hermosa. Sobre todo, gracias por darnos la dicha de conocerte por medio de la lectura de tu palabra. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Gracia, paz, amor y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo inunde sus hogares. Que en esta semana, que Dios multiplique el trabajo de sus manos, que fructifique su agua, su pan, y que estemos en paz primeramente con el Señor y con todos los hombres. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.